Y bueno, pues seguimos hoy. Los temas de salud son, por supuesto, dominantes y nos enlazamos con Salomón Chertorivsky, quien para fortuna nuestra todas las semanas platica con usted. Salomón, ¿cómo estás? Querido Leonardo, pues esperando que tú, que la producción y que quienes nos escuchan sigan esta semana con salud. Oye, me acordé ayer de ti, por supuesto, recordaba lo del tema del cáncer de mama, a pesar de que los temas de COVID ahora borran absolutamente todos. El día a día recordamos lo importante. Hay ciertos asuntos que, a pesar de que la agenda informativa siempre nos desborda, no podemos perder de vista. Salomón. Es correcto, Leonardo, la semana pasada platicábamos del cáncer de mama. Ahorita acabas de mencionar el tema del cáncer en los niños. Hay que seguir sobre ello porque país que deja de pensar en sus niños, país que pierde la fórmula para el desarrollo. Son las niñas y los niños los que tienen que ser la prioridad en nuestro México. Son 5,000 casos de cáncer infantil nuevos cada año. Son 2,000 fallecimientos los que tenemos cada año por cáncer infantil. Y algo que ya se había logrado, que era que los niños lograran su atención y sus medicamentos, pues otra vez vamos para atrás, Leonardo. Hay todavía muchos pendientes en materia de cáncer infantil. Hay el pendiente principal, que es reeducarnos como padres para poder distinguir los síntomas más significativos y llegar con oportunidad a la atención de nuestras niñas y nuestros niños. El principal problema en nuestro país era y sigue siendo uno de los grandes problemas, que los niños llegan muy tarde. Hoy se le suma a este problema el que no están pudiendo recibir los medicamentos. Pero yo quería, Leonardo, regresar al tema del COVID, si tú me lo permites. Regresa, por favor. Que llevamos semanas y semanas, meses, ya pasaron 8 meses y ahora sí que ya me estoy volviendo tu comentarista de COVID y bueno. Para fortuna mía y lo que haga falta, Salomón. Adelante. Oye, hoy te leía, por supuesto, y pues me resulta, como todo lo que vas diciendo por ahí, inspirador. Pues ciertamente esto de que no tuvimos una caída o que viene un rebrote, pues en realidad nunca ha habido una caída. Lo que tiene es una aceleración de los contagios y hoy como que el gobierno está trastabillando con esto de los conceptos. Pero ya nos anunciaron que vienen 2 semanas espantosas, Salomón. Mira, y así hay que decirlo, Leonardo, porque se empieza a hablar de un rebrote, ¿no? A ver, rebrote es lo que se está viviendo en Europa. Rebrote está viviendo España, que llegó a tener menos de 500 casos al día y hoy pueden llegar solo en España a más de 10,000. Rebrotes estamos viviendo en Francia, estamos viviendo en Alemania, se están viviendo en el Reino Unido, pero lo que estamos viviendo en México es una aceleración. Ahora, no deja de ser necesario estudiar con toda puntualidad qué es aquello que pasó en Europa, porque a diferencia de los países del sudeste asiático, en donde no se ha visto estos rebrotes, en Europa sí, con el otoño, posteriormente vendrá la temporada invernal y se estima que crecen como todos los años las enfermedades respiratorias, la propia influenza estacional. Pero ¿por qué el rebrote de COVID? Y fíjate, hay estudios interesantes. Por ejemplo, un grupo de investigadores catalanes se dieron a la tarea de investigar por qué si en España el uso del cubreboca estaba siendo realmente una medida obligatoria y además implementada por las y los españoles. Fíjate, 94% de las y los españoles declaran en encuestas utilizar el cubreboca cuando va a un supermercado, cuando se encuentra en espacios cerrados. 71% de las y los españoles lo utilizan incluso en la vía pública. Sin embargo, pues decían, pues ¿qué está pasando si estamos utilizando el cubreboca? Se descubre en esta misma encuesta, Leonardo, que solo el 8% de las y los españoles utilizan el cubreboca en los lugares que les resultan familiares. Es decir, cuando accedes a eventos sociales, cuando estás en una reunión con gente que conoces, que además, pues es con la gente que más te acercas naturalmente. Bajas la guardia. Te
están dando los contagios. Bajas la guardia, Leonardo. Esto es interesantísimo porque otra vez debemos de aprender, porque en efecto, en nuestro país no vamos a tener un rebrote en las próximas semanas. Vamos a tener muy probablemente una importante aceleración del brote que empezó desde el 28 de febrero con el primer contagio. En México nunca se ha disminuido la primera ola. En algunas semanas con los datos oficiales podemos ver una desaceleración, pero de la ola creciente. Nunca hemos dejado de crecer en número de casos. Por tanto, lo que se va a dar ahora que ya inició la temporada otoñal, que empieza la temporada invernal, lo que va a pasar es muy probablemente que se aceleren de manera importante los casos. Si a esto le sumamos, Leonardo, que hay un hartazgo, que mucha gente por necesidad o bien ya por gusto, por querer regresar a su vida social, está saliendo, y si le sumamos el discurso del gobierno que desde el principio ha sido triunfalista, pues las medidas en general se relajan como los españoles cuando están en ambientes familiares, y con ello lo más probable, Leonardo, es que en nuestro país en las próximas semanas veamos muchos más casos y lamentablemente con ello muchos más fallecimientos. Es todo un tema y por supuesto hay que advertir, en teoría debimos haber aprendido el 30 de abril, recuerdo, el Día del Niño subieron los contagios, el Día de la Madre ocurrió también, o sea, este tema de estar cerca, por supuesto la familia te es pues en todos los sentidos cercana, pero hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de las celebraciones. Ya nos dijeron que el Día de Muertos, el famoso Halloween, todo lo demás, no celebrarlo, y ya se está anticipando que las celebraciones del 12 de diciembre, por lo menos en la Basílica, no tendrán lugar. Por tanto, pues el llamado es a cuidarnos todos, Salomón. Nos tenemos que cuidar todos porque no queremos regresar a un confinamiento total. Es más, Leonardo, un confinamiento total nuevamente es prácticamente imposible, vaya. Necesitamos hacer medidas oportunas, el gobierno necesita corregir, lo hemos repetido aquí cientos de veces, necesitamos que se hagan muchísimas más pruebas para poder trazar a los contactos de los casos positivos, para poder hacer aislamientos quirúrgicos, y necesitamos cada uno de nosotros en lo individual recordar todo el tiempo, por más cansados que estemos, recordar las medidas de higiene, de distanciamiento físico, de utilización del cubreboca, y esto en los ambientes en donde nos sentimos más relajados, en donde sentimos que conocemos a la gente, pues bueno, subamos un poquito la guardia, mantengamos la distancia, si no es necesario no nos quitemos el cubreboca, vaya, evitemos todo aquello que no es necesario. Y por último, Leonardo, es fundamental reiterar que ante los primeros síntomas hay que monitorearlos, y cuando se pasa de ciertos parámetros en la oxigenación, en la temperatura, hay que acudir de inmediato al hospital. No hay que esperarse a esa falsa directriz que se dio hace algunos meses y que en muchos casos se sigue dando, que es no vayas a menos que no puedas respirar. No, ante los síntomas de alarma hay que ir para poder recibir una atención oportuna y salir con bien de un posible contagio. Salomón, 1000 abrazos, cuídate mucho.